Hola, ¿cómo están? Bueno, quise hacer este video a partir de una consulta que me llegó de una alumna que está haciendo el curso de Tarot Rider. Y la cuestión que me planteaba, la duda, es, Flor, ¿qué pasa si yo no veo lo que vos ves? ¿Sí? Para contextualizar un poco, ella está haciendo el curso conmigo de forma virtual, en donde se explica cada uno de los significados de los arcanos mayores y menores y tienen su tiempo de reflexión, ejercicios a partir de la teoría que vemos del significado de la carta. Y ella me decía, por ejemplo, vos hablas de la emperatriz, que es una mujer que está sentada, que detona poder, que es prosperidad, abundancia, creatividad, bueno, todo lo que es el significado de la emperatriz. Y ella me decía, yo no veo eso, yo veo una mujer que quizás está obligada a estar ahí, no veo todo eso que vos me decís. Y ahí, primero que, por supuesto que para mí es hermoso cuando plantean dudas o cuando se cuestionan las cosas, porque es parte del proceso de aprendizaje. Y yo lo que explicaba, que por eso me gustaría compartirlo, a ver también qué piensan aquellos que aprenden tarot, yo creo que existen símbolos universales, ¿sí? Que trascendieron y trascienden la historia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de palabras como el poder, la justicia, la abundancia, la intuición, la sabiduría, son conceptos bastante universales y globales que por supuesto fueron cambiando durante todo el tiempo desde que se creó el tarot y antes, y por supuesto que eso sigue evolucionando. Va a adaptarse ese concepto o ese valor universal a cada época, a cada tiempo y a cada contexto. Pero no por eso deja de existir ese valor universal. Vayamos con un ejemplo. El poder. Un arcano que representa poder. Por supuesto que el valor universal es el poder. Existió, existe y existirá siempre. Lo que cambia es a lo que asociamos ese poder o cómo lo manifestamos. Quizás en el siglo XIV, XIII, cuando se crearon las cartas, el poder tenía que ver con el dinero y con un estatus social, por ejemplo. Por eso es que los arcanos se dibujan con cierto ropaje, con ciertos coronas o cetros. Hoy, quizás en nuestra época, el poder está representado por un montón de otras cosas, por la independencia o las mujeres por poder votar, por poder elegir, por poder trabajar, por tener derechos. Va a pasar por otro lado a lo que asociamos el poder, pero el poder va a seguir existiendo. Entonces, entendamos que el tarot es un instrumento de comunicación, es un lenguaje para representar todos esos valores universales y que trascienden. Nosotros vamos a tomar esas premisas que el autor, en este caso Ryder, quiso plasmar. Vamos a estudiar esa simbología de que una corona puede representar poder, que una armadura puede tener que ver con temas de guerras, la justicia en otra época significaba una cosa y hoy significa otra, pero el símbolo de la balanza lo seguimos utilizando y así. Es entender que va a haber cierta conexión entre símbolos y palabras o valores, que eso va a trascender. Y eso excede a la interpretación de cualquier persona que está leyendo el tarot. Es, como les digo, un lenguaje al cual tenemos que apegarnos y tomar ciertas premisas. Es respetar ese lenguaje, esa teoría, esa gramática. Esto no quita que yo pueda agregarle mi interpretación personal. Es decir, yo puedo adaptar, como en el lenguaje,
algunas palabras, algunos modismos, pero las reglas gramaticales no las puedo tocar. Con el tarot va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a poder darle cierta variedad, cierta interpretación, pero algo que no va a cambiar es la base de ese arcano y ese valor asociado. Por ejemplo, la justicia, la carta de la justicia, le podemos dar una vuelta entre el equilibrio, el dar y el recibir, el karma, pero jamás va a representar la creatividad, por ejemplo, ¿no? Como que hay ciertos lugares de los arcanos, a ciertos símbolos, ciertas palabras que tenemos que tomar esa base. Cuando esta persona me decía, yo veo que para mí la carta de la emperatriz quizás está en ese lugar y la pusieron ahí, yo es lo que siempre invito a reflexionar. Uno tiene que conectar con las cartas. ¿Por qué? Porque esto no es una ciencia. Sí, hay una parte, si se quiere, más teórica, más establecida de base, pero todo lo otro es intuición, es nuestra impronta y es lo que ponemos en juego nosotros. Entonces, ¿cómo puedo sumar mi interpretación con lo que las cartas me están diciendo? Vamos a entender también que el tarot es un instrumento para llegar a ese inconsciente, para conocernos primero nosotros mismos y luego ayudar a un consultante. Y es entender, yo invitaba a esta persona a reflexionar, es entender cómo ese valor que la carta se está mostrando se presenta hoy en tu vida. Si la carta de la emperatriz es la creatividad, el gestar proyectos, el poder femenino, ¿por qué vos hoy sentís quizás en tu vida que eso está impuesto? ¿Sí? Atamos la interpretación de la persona con la carta. Yo le preguntaba, ¿en qué situaciones de tu vida vos creés que estás puesta en un lugar y estás obligada a estar ahí? ¿O por qué vos no podrías desarrollar todo tu potencial femenino, tu creatividad o gestar? ¿A dónde te están obligando a quedarte? Entonces, siempre va a haber una conexión con la carta. Siempre va a querer mostrarnos algo porque es un espejo. Va a pasar también que cuando miramos una carta, nos van a llamar la atención ciertos símbolos. No siempre nos llama la atención lo mismo. Quizás cuando yo empecé con el tarot veía más lo general, veía solo la mujer, este arcano de la emperatriz, y hoy, después de un montón de tiempo de acercarme al tarot, de verlo y también mi vida haber evolucionado, hoy me llaman la atención otros símbolos, por ejemplo. Por eso hablamos del tarot como llave, del tarot como descubrir y como espejo del inconsciente. Porque cuando vemos una carta nos despierta un montón de sensaciones e interpretaciones que es ahí donde ponemos nuestra impronta, nuestro significado, sumado a este significado universal que le dieron a estos símbolos. No es que vamos a poder cambiar 100% lo que significan los arcanos, pero sí podemos ajustar algunas cosas para ayudar a esa interpretación. Otra cosa que también es importante es entender en qué momento de vida estamos nosotros cuando aprendemos el tarot, porque ahí vamos a ver también con qué cartas resonamos mejor, cuáles nos resultan más fácil aprender, cuáles son un poquito más complicadas y nos cuestan, ¿sí? Siempre se dice que cuando una carta cuesta de aprender o de reconocer o de ver, es porque ahí es donde hay algo que nuestro inconsciente nos está prendiendo una alerta que dice, acá hay que ver algo con este tema. Entonces, como un lenguaje, como un código que ya está escrito, el tarot es un lenguaje que nosotros utilizamos para escribir, para narrar una historia.
podemos ponerle nuestra impronta, pero la gramática, la base, no la podemos cambiar del todo. Es importante también entender que, al menos yo lo creo así, que uno establece un sello, un pacto con el tarot y asocia un significado interpretado, elaborado, más la teoría, a una carta. Y el asociar ese significado a la carta, cada vez que aparezca, significa que el tarot nos está diciendo, che, esto que vos me dijiste que significaba, te lo traigo para que lo transmitas, ¿sí? Si yo creo que la luna, para mí uno de los significados principales de la luna es trabajar las propias sombras. Tiene un montón de significados más la luna. Secretos, misterios, la intuición, lo oculto, millones. Pero para mí es trabajar las sombras de uno. Y si yo ya hice ese pacto con el tarot de entenderlo así, cada vez que salga en una consulta, yo a mi consultante lo voy a invitar a trabajar en sus sombras, además de todo lo otro que me puede aportar como significado. Pero ya es un pacto que hacemos, que yo al tarot le pido que me guíe con ciertas palabras claves que acordamos para que mi intuición también fluya. Eso es algo que se va trabajando y se va desarrollando. Y quizás de acá a un año, 5, un mes, lo que sea, mi visión principal quizás ya no es solamente trabajar las sombras, sino que va a tener que ver con controlar los instintos, ¿no? Va a ir cambiando el foco o lo primero que nos llama de la carta, porque somos seres que vamos mutando, evolucionando, al igual que nuestro inconsciente, ¿sí? Está bueno verlo como una herramienta para traducir. Y otra cosa también que me parece importante aclarar es que este es un lenguaje. El tarot rider es un idioma. Si vos crees que cuando lo estás estudiando ese idioma no te alcanza, no te cierra, prueba con otro. Prueba con otro idioma. Prueba con un tarot quizás no rider, sino Marsella. Prueba con un tarot de los ángeles. Prueba con un tarot egipcio. Busca el lenguaje que se ajuste más a tu forma de comunicar. Algo también que es cierto es que van evolucionando los mazos. El tarot Rider, dibujado por Pamela Colman, tenía unas ilustraciones muy específicas, muy de la época. Y hoy en día, cuando uno busca mazos basados en tarot Rider, pero más modernos y de diferentes autores, hay una enorme cantidad de variedad, que está hasta el tarot de Disney, el tarot de Light, no me acuerdo el nombre, de la luz, bueno, un montón de autores que son distintas figuras, porque están reflejando esos autores lo que su inconsciente quiso manifestar. Hay figuras en donde son tarots más resumidos, son figuras más simples, más reales, góticas. Todos van a tener la misma base quizás del rider, pero le ponen su impronta porque quieren destacar algo distinto de ese inconsciente. Y ahí es donde decimos, conecto más con un mazo que con otro, porque coincido o porque estoy en el momento de vida en que resueno más con uno y con otro. Y por supuesto también están lo que llamamos los oráculos, que son mazos en donde hay quizás mensajes específicos, no habla de simbología, hay mazos de animales espirituales, el de los 7 chakras, el de las 7 energías, hay una infinidad de instrumentos para ayudarte a despertar tu intuición y conectarte con otros. Lo importante es que vos elijas el que mejor se adapte a vos y no forzarlo, no aprenderse algo de memoria porque me dijeron que es así. El camino de la magia es ir experimentando y descubriendo, pero por sobre todo sentirlo. Espero que te haya gustado este video y contame cuál es tu opinión al respecto de esto.